Las fallas en geotecnia. En geotecnia, con frecuencia, se presentan fallas de comportamiento de las estructuras. ¿Por qué se presentarán esas fallas? Información insuficiente. Errores de juicio. Exceso de confianza. Veamos. Errores geotécnicos que pueden conducir a fallas catastróficas. Primera parte. Encontramos en la literatura un libro de Uecheda que nos dice que las fallas son la clave del éxito. Cada error conduce a aprendizaje. O sea, cada error nos enseña algo. Pero no podemos durar toda la vida cometiendo errores. No tenemos que estar aprendiendo en todos los proyectos. Sin embargo, el estudio de las fallas y las lecciones que las fallas nos enseñan son esenciales para el progreso de la práctica de la ingeniería. Tenemos que aprender de nuestras fallas y de las fallas de los vecinos. Si cada vez que ocurre una falla, investigamos por qué ocurrió y cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir, estamos dando un paso adelante. Sin embargo, escuchemos bien esta observación de Cummins y Kenton en el Congreso de Ingeniería Geotécnica del año 2004. Dicen lo siguiente: las fallas no son causadas por eventos naturales, sismos, inundaciones, deslizamientos y otros, los cuales preceden inmediatamente a la falla. Las fallas son causadas por errores humanos que permiten condiciones marginalmente estables o inestables, ocasionadas por investigaciones por debajo de los estándares, deshonestidad y engaño, aprobación de informes insuficientes por las entidades o por influencia política. Los errores, las fallas en ingeniería generalmente tienen su origen en errores humanos. ¿Y qué es un error? Un error es un acto de juicio equivocado o mal planteado. Que tengamos culpa o no es otro asunto. Pero nosotros cometemos errores. Somos humanos. Y una de las causas principales de las fallas catastróficas en obras de ingeniería civil está relacionada con los errores geotécnicos. También hay errores estructurales, también hay errores hidráulicos. Todos los ingenieros de las diversas especialidades podemos cometer errores. Pero especialmente la geotecnia tiene grandes incertidumbres. Y las incertidumbres pueden permitir o facilitar los errores, y esos errores en geotecnia los pagamos caro. Esos errores en muchas ocasiones generan fallas o colapsos de las estructuras. ¿Qué tipo de fallas pueden presentarse?
fallas por capacidad de soporte insuficiente, que le colocamos a la cimentación una carga superior a la que el suelo resistía. El suelo no tenía capacidad suficiente para soportar esa carga. No es común, no es una falla muy frecuente, porque generalmente en geotecnia nosotros trabajamos con factores de seguridad relativamente amplios en lo que se refiere a capacidad de soporte. O sea, las fallas de soporte no son comunes. En ocasiones se presentan problemas de capacidad de soporte en estructuras muy altas y angostas. Sin embargo, las fallas por capacidad de soporte no son fallas muy comunes en nuestra ingeniería. Segundo tipo de falla, asentamientos diferenciales. Es mucho más común una falla por asentamientos diferenciales que una falla por capacidad de soporte. Sin embargo, los asentamientos diferenciales no necesariamente conducen a colapsos. Un caso que terminó siendo un elemento turístico es el asentamiento de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa se fue asentando en forma diferencial a medida que se fue construyendo y la iban como renivelando. Sin embargo, se terminó de construir, se siguió asentando. Llegó un momento en que el asentamiento era tan grande que amenazaba colapso y se requirió construir una serie de obras de estabilización para evitar que continuaran los asentamientos. Pues los asentamientos diferenciales son muy comunes en geotecnia. El caso de la Torre de Pisa no es el único caso. Tenemos en proyectos normales, en proyectos estándar de ingeniería, muchos problemas de asentamientos diferenciales. El caso del Polo Club en Bogotá, que se construyó en una zona de los antiguos lagos, suelos muy compresibles y sobre todo con compresibilidad diferencial, una zona de mayor espesor el lago que en otra, se generaron asentamientos diferenciales importantes. Y otro muy interesante es el caso del edificio Bernavento en Medellín. Un edificio construido a media ladera que se fue deslizando. A ese respecto, el ingeniero Bernardo Vieco tiene una conferencia muy interesante sobre por qué se presentaron los problemas, el colapso en el edificio Bernavento en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y hay casos que no han tenido una información mediática, como el caso de Bernavento, el caso de Panachi. El parque acuático de Panachi fue construido sobre un relleno suelto. Y los rellenos sueltos se asentaron en forma diferencial. Se rompieron las piscinas y el agua se está saliendo de los elementos recreativos de Panachi. Construcción sobre rellenos sueltos. Los rellenos sueltos, al saturarse, se asientan sin necesidad de que haya una determinada carga. Los asentamientos diferenciales típicamente son por carga. La carga genera el asentamiento. En el caso de rellenos sueltos, el asentamiento se genera por humedecimiento, por saturación de los materiales. Otro tipo de falla, exceso de esfuerzos. Hay un caso que se tiene en la literatura. En el año 2005, un túnel falso, un túnel de estructura con un relleno sobre él, un túnel de segmentos prefabricados de concreto y relleno granular.
observamos en la fotografía el túnel en el proceso de construcción. Túnel ferroviario, prefabricados de concreto y sobre prefabricados de concreto un relleno de suelo granular. ¿Qué pasó? Se fue colocando el relleno granular sobre los prefabricados y los prefabricados empezaron a romperse. ¿Por qué se rompieron los prefabricados? Porque el esfuerzo a que fueron sometidos superó su resistencia. Los prefabricados colapsaron al colocar el relleno. Los informes técnicos dicen que hubo un error en el diseño, especialmente en la forma y el ancho del arco. Miren el arco. El arco es prácticamente plano en la parte superior. Es un arco ancho, un arco plano. Un arco que a la hora de la hora es un gran voladís. Y no funcionó como arco. Funcionó como voladís. Debido a que la parte superior de la estructura era plana y encima colocamos un relleno granular, un relleno sin cohesión, un relleno que le aportó carga, pero no le aportó resistencia al sistema. El relleno generó un momento flector excesivo en los prefabricados de concreto y los prefabricados de concreto colapsaron. Vemos ahí el relleno. Se observa que el relleno estaba bastante suelto. Es un material bastante granular, con poca cohesión. Y la forma de los prefabricados colaboró para que hubiera la falla. Se considera que fue un error de diseño, pero también hubo un error de construcción. El relleno se colocó en forma desbalanceada. El relleno se concentró primeramente en la parte central del arco y luego hacia los lados. Ese sistema constructivo ayudó a que se generara la falla, pero la falla, en mi manera de ver, fue una falla de diseño, una falla de la concepción estructural de todo el sistema. El diseño correcto hubiera sido como este que se hizo en la vía Acapulco, en México. Miren que los arcos son diferentes. Como la vía era muy ancha, una doble calzada, se construyeron dos arcos paralelos. Si se hubiera construido un solo arco, hubiera habido problemas importantes. O sea, el hecho de haber planteado un arco ancho, semiplano en la parte superior, en el caso de Londres, generó la falla. Miren que acá en el caso de Ciudad de México, un sistema muy parecido, prefabricados de concreto con un relleno sobre él. Este túnel falso en México, construido por la firma francesa Freycinet, se comportó en forma excelente. Tenemos otro tipo de fallas. Fallas por sismo. Fallas por sismo, no de la estructura. Nosotros conocemos muchos casos de fallas estructurales por sismo. Hablemos de fallas geotécnicas, fallas por liquefacción del suelo. Un suelo blando, un suelo poco cohesivo, saturado, en el momento de un sismo, cuando llega a la fuerza sísmica, puede comportarse como un líquido. Y al comportarse como un líquido, se colapsa.
el suelo. La liquefacción es el colapso del suelo por el aumento en exceso repentino de presiones de poro en el momento de un sismo. Fallas de terraplenes por liquefacción del suelo en un sismo. En los estudios geotécnicos, en ocasiones, no identificamos la presencia de suelos susceptibles a liquefacción. Es muy importante en zonas de amenaza sísmica alta tener en la mente del estudio geotécnico la necesidad de investigar si hay suelos susceptibles a liquefacción. En muchos casos no los detectamos y nos enteramos de que eran licuables los suelos el día del sismo. En cuanto al tema sísmico desde el punto de vista geotécnico, hay un error también común. La determinación del perfil sísmico del suelo. En nuestros códigos, en nuestros reglamentos de construcciones, se establece un perfil de suelo. O sea, cada suelo tiene un perfil. Perfil A, perfil B, perfil C, D, E, F. Y de acuerdo al perfil de suelo, tenemos una mayor o una menor solicitación sísmica. La identificación errónea del perfil de suelo puede generar el colapso de una edificación afectada por un evento sísmico. Tenemos este caso en Concepción, en Chile. En el sismo de Concepción, en Chile, falló una edificación que se había diseñado para perfil sísmico B, cuando todas las construcciones en la zona se habían diseñado para perfil sísmico C. Al haberse diseñado este edificio con perfil sísmico B, cuando debió haberse diseñado con perfil sísmico C, el ingeniero estructural le colocó menos refuerzo. Y al colocarle menos refuerzo, ese refuerzo no fue suficiente para soportar las cargas del sismo. La definición del perfil sísmico del suelo es esencial y debemos hacerlo con mucho juicio. A veces los constructores o propietarios de los proyectos presionan al ingeniero geotecnista para que el perfil de suelo recomendado les sea favorable, o sea, para que tenga un perfil más cómodo para el constructor y en esta forma disminuir los costos de la estructura. Ah, no, es frecuente que lo llaman a uno y le dicen, mire, hice este estudio geotécnico y me dice que es perfil B, necesitamos que sea perfil C para disminuir la cantidad de refuerzo, para disminuir el costo de la estructura. Esas presiones indebidas pueden traer catástrofes. No sabemos si en este caso de Concepción fue presión indebida o fue error del ingeniero geotecnista. Pero se tiene claro que debió haberse diseñado para perfil C o D y no para perfil sísmico B. La estructura tiene muy poco refuerzo. Se evidencia refuerzos realmente mínimos. Puede haber adicionalmente errores estructurales, pero hay un caso claro, es que este edificio que falló, de acuerdo al riesgo técnico, el perfil de suelo, el perfil para diseño sismo resistente era equivocado. Otro tipo de falla.
el modelo geotécnico del terreno. No es que sea un error demasiado común. Típicamente, nosotros diseñamos desde el punto de vista geotécnico con resistencias de presiones efectivas. Pero en ocasiones, el modelo de comportamiento del suelo ante un evento, ante una excavación, ante un sismo, ante la colocación de una carga, no es de presiones efectivas, sino de presiones totales, o sea, de comportamiento no drenado. Suponemos que el comportamiento del suelo es drenado, o sea, que al colocar una carga, la presión de poros se disipa rápidamente porque el suelo drena, el agua drena en el suelo, sale del suelo. Y diseñamos para esfuerzos efectivos. Sin embargo, si la carga es colocada relativamente fuerte y el suelo no drena, o incluso que la carga no sea demasiado rápida su colocación, pero la falta de drenaje del suelo puede generar que el modelo real del comportamiento del material sea un comportamiento no drenado, o sea, debió haberse trabajado con esfuerzos totales y no con esfuerzos efectivos. Hay un caso en la literatura muy estudiado que fue la construcción de un viaducto, de un paso elevado, de un paso subterráneo, un intercambiador, una auga vial. Se hizo la excavación, se colocaron unos soportes laterales para la excavación, como se observa en la diapositiva de la izquierda. La excavación, por razones de necesidad de la obra, se hizo relativamente rápido. El suelo era un suelo arcilloso, saturado, muy poco permeable, y los muros del paso a desnivel, los muros enterrados, se diseñaron con criterio de presiones efectivas. Y los análisis, los estudios que se realizaron posteriormente llevaron a la conclusión de que se generó una situación de suelo no drenado. Y al generarse una situación de suelo no drenado, el diseño que se había hecho no fue suficiente para que se sostuvieran, para que las pantallas de los muros del paso a desnivel se sostuvieran, y fallaron, como se ve en la fotografía de la derecha. En la fotografía de la derecha se ve la falla catastrófica de la carretera Nicol en Singapur. Suelos arcillosos, saturados, muy blandos, que tuvieron un comportamiento no drenado, y esto ocasionó la falla del paso a desnivel. El informe de las causas del colapso dice lo siguiente: el resultado de la investigación llegó a la conclusión que hubo un inadecuado diseño de las estructuras de contención, siendo la principal causa la mala elección del modelo geotécnico del terreno, ya que se adoptaron parámetros en tensiones efectivas cuando se tenía que haber considerado en tensiones totales, lo que llevó a considerar una mayor resistencia del terreno, de las arcillas blandas, y por lo tanto menores empujes sobre la pantalla, subestimando desplazamientos y momentos flectores.
al usted suponer que el modelo es de presiones efectivas, usted supuso menores, mucho mayores resistencias del terreno. El terreno no resistía lo que el modelo del análisis propuso que resistía. Se supuso que se generaba un modelo de presiones efectivas y se generó uno de condiciones no ordenadas, o sea, de esfuerzos totales. Eso no es un error común, pero es algo que debemos estar muy atentos. En ciertas ocasiones, en materiales poco permeables, saturados, fácilmente en la construcción de una hoga se pueden generar situaciones de presiones totales, o sea, situaciones de condiciones no ordenadas. Hay un caso que sucede con mucha frecuencia: el cambio de diseño. Se tiene un diseño. El constructor o el propietario dicen: mire, esto me vale mucho dinero, rediseñemos para que salga más económico. El código de ética de los ingenieros establece que el diseño realizado por un colega se debe respetar. Si un colega diseñó así, nosotros cometemos una falla de ética al rediseñar para hacer más económico el diseño. Y más cuando es sugerencia del propietario del proyecto. Si se requiere realizar un ajuste al diseño, este debe estar dirigido a mejorar el tamaño de la hoga y no a bajar el costo. Si usted rediseña para bajar el costo de la hoga, está cometiendo un error grave de ética. Tenemos un caso de una vía en Colombia en que fallaron 54 muros de tierra reforzada con geosintéticos. Había un diseño relativamente robusto, un diseño aceptable. Yo no diría que era un diseño sobrediseñado ni un diseño muy costoso, un diseño normal. El propietario del proyecto, el concesionario vial, consideró que se podía hacer el rediseño. En este rediseño intervino hasta cierto aspecto la empresa que proveía o que vendía los geosintéticos para el proyecto. Se rediseñó expresamente para bajar el costo del proyecto. Se habían diseñado los muros con geomallas uniaxiales de polietileno de alta densidad. Se alcanzaron a construir algunos muros con el diseño original, pero posteriormente, para bajar costos, los diseños se modificaron con la asesoría del proveedor de los geosintéticos. Había un diseño, se habían construido unos muros, los muros estaban comportando adecuadamente. Sin embargo, el propietario del proyecto consideró que para bajarle costos se podía rediseñar. Lo que es más, se hicieron 2 rediseños por profesionales diferentes. Los refuerzos de polietileno de alta densidad se reemplazaron por geosintéticos de polipropileno. Se modificaron los espaciamientos entre refuerzos. Se varió la capacidad a tensión de los elementos y se cambiaron los sistemas de drenaje. Los diseños se cambiaron totalmente, cambiando específicamente el tipo de geosintético
y las longitudes de los mismos. La situación más grave se presentó porque en el rediseño, en uno de los rediseños, se disminuyó la longitud de los refuerzos. Se cometieron errores graves en el rediseño. El nuevo diseño fue avalado por un proveedor de geosintéticos. Se disminuyó la longitud de los refuerzos, lo cual fue un error extraordinariamente grave. Vean, miren el diseño. En el diseño segundo, o sea, en el diseño como alternativa para modificar los diseños originales, miren la longitud de los refuerzos. Sobre todo los refuerzos de las primeras 4 capas de geosintético. Refuerzos extraordinariamente cortos. No sé cómo les funcionaron los modelos de equilibrio límite para garantizar los factores de seguridad y la extracción de los geosintéticos. Este rediseño generó que todos los muros que se construyeron con este nuevo diseño colapsaron. A los pocos días de construidos, esos muros con esos refuerzos tan corticos, tan cortos en la parte superior, fallaron. Se había cambiado el diseño con un objetivo aparentemente de bajar el costo del proyecto. Colapso de los muros a los pocos días de construidos. Miren, el refuerzo ni siquiera trabajó. El refuerzo se colapsó solo. En otro rediseño, con otro proveedor de geosintéticos, para bajar el costo al proyecto, se aumentaron los espaciamientos entre refuerzos y se cambiaron los refuerzos. Acá no se afectó la longitud del refuerzo como en el otro rediseño. En este se mantuvo la longitud del refuerzo, pero se cambiaron los espaciamientos de los refuerzos. Se ampliaron los espaciamientos y se cambiaron los refuerzos por productos de otro proveedor diferente al del primer diseño. Estos muros con este rediseño también fallaron. Se deformaron en forma excesiva. En los pavimentos se formaron grietas de gran magnitud, porque la deformación de los nuevos geosintéticos era muy superior a la deformación de los geosintéticos en el diseño original. Los muros que se construyeron con el diseño original se comportaron bien. Los muros que se cambió el diseño para bajar el costo, en este caso ampliando la altura entre capas, o sea, el espaciamiento vertical de los refuerzos de tela de geosintético, se colapsaron. Miren lo que pasó. Al aumentar el espaciamiento vertical de las capas de geosintético y modificar los refuerzos por refuerzos de módulo de deformación diferente, se generaron desplazamientos excesivos de una gran cantidad de muros. Prácticamente todos los muros
a los cuales se cambió el diseño tuvieron un mal comportamiento. Miren la fachada en concreto de uno de esos muros. Se deformó la fachada, se deformó el pavimento, algunos muros colapsaron totalmente, otros simplemente se deformaron y hubo que rehacerlos, hubo que reestabilizarlos. Pero viene la pregunta, ¿por qué fallaron? ¿Había un diseño adecuado? ¿Por qué se cambió el diseño? ¿Por qué se cambiaron los productos de geosintético para la construcción de los muros? Muy bien. Errores que conducen a fallas catastróficas. Y en el medio nuestro se cometen muchos errores, incluso a sabiendas de que es un error. O sea, y nuestras empresas de ingeniería a veces colaboramos con el propietario del proyecto sabiendo de antemano que nuestro juicio se equivoca. Este es un caso en Santander, en Colombia, la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja, específicamente la vía sustitutiva del proyecto de Hidro Sogamoso. La vía se diseñó por una zona de depósitos coluviales, sabiendo que los depósitos coluviales eran inestables, cuando la vía pudo haberse construido por una zona estable. Había un estudio de alternativas para la localización de la vía sustitutiva y el estudio decía que la alternativa A era de alto riesgo y que la alternativa C, una alternativa más larga, era la alternativa recomendada. El propietario del proyecto, Isagen, decidió construir la alternativa a sabiendas de que era la más inestable. Y para la construcción de la vía se realizaron grandes cortes en los depósitos coluviales inestables, como en este caso en el coluvial de la Santa María. Fueron tan grandes los desplazamientos que el primer contratista del proyecto entregó la obra, porque en las condiciones del contrato no era para él viable continuar con el proyecto. El proyecto se planteó por una zona inestable, sabiendo que era inestable. Cuando había información geológica y geotécnica que mostraban esa inestabilidad. Desde el momento de la construcción de los cortes, se activaron los movimientos. Esa vía es un desastre total, desde el punto de vista técnico. Hubo profesionales y asociaciones de ingeniería como la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y la Sociedad Santanderiana de Geotecnia, que previamente a la construcción de la vía alertaron que se iba a construir por el alineamiento más peligroso, por el alineamiento más inestable. Sin embargo, el propietario del proyecto continuó con el proyecto argumentando que la vía antigua era inestable, por lo tanto la nueva podía ser inestable, pero lo que él nunca entendió es que la vía nueva era mucho más inestable que la vía que se presentaba, que se pretendía reemplazar. En la construcción se presentaron grandes movimientos. Aquí vemos el desplazamiento del coluvión de la Santa María.
construían y se desplazaban. Era de esperarse. Había un sistema de fallas geológicas transtensionales que generaron una serie de coluviones, los coluviones inestables, coluviones de 10, de 50 millones de metros cúbicos de material depositado, coluviones que se están desplazando permanentemente. Al construir la vía, al realizar las excavaciones, al construir los puentes, se generaron dificultades. Miren, iniciando la construcción en el coluvión de Caño Seco, empezaban a mover tierra y empezaba todo a desplazarse. Coluvión que se toca, coluvión que se mueve. Desplazamientos realmente catastróficos, desplazamientos de decenas de metros, cuando la vía nunca debió haberse construido por ese alineamiento y había estudios técnicos que afirmaban que ese alineamiento no era estable. Sin embargo, el constructor, el dueño de la vía, el propietario, continuó con el proyecto. Miren los agrietamientos cuando estaban empezando a construirse las obras. Los coluviones habían sido debidamente caracterizados por los geólogos de la consultoría contratada por el propietario. Sin embargo, el dueño del proyecto no tuvo en cuenta que esos coluviones, que esos depósitos eran inestables y se diseñó la vía en forma equivocada, con unos errores graves de juicio. Y hasta cierto punto, errores de ética. Y después de poner la vía en operación, se siguieron moviendo, esa vía no ha funcionado adecuadamente. En este momento se está construyendo una alternativa nueva, una vía por un sector estable, que es lo que llaman la ruta del cacao. Errores que se pagaron caro. Errores conociendo que se iba a cometer el error. Errores graves de ingeniería. No sabemos cuál es el más grave de todos los casos, pero me parece a mí particularmente grave el coluvión de la Santa María. Se cortó el coluvión y quedó colgado con el otador. En el momento en que se genere un movimiento fuerte de ese coluvión, puede haber pérdida de vidas humanas. El coluvión de la Santa María se encuentra en inminente riesgo de colapso. Se cometieron muchos errores, un proyecto con mal alineamiento, con diseño inadecuado de acuerdo a la geotecnia. Varios puentes fueron cimentados dentro de los coluviones de movimiento. O sea, se colocaron pilotes dentro de coluviones que se estaban desplazando. El primer puente en fallar fue, no diría que fallara el puente, porque fallaron los pilotes durante la construcción del puente. El coluvión arrastró los pilotes antes de que se fundieran las pilas del puente en diciembre de 2015. Los pilotes del puente inicialmente diseñados fallaron. Construyeron los pilotes y a los 2 meses el coluvión se los llevó. Se construyó un nuevo puente. Pero ese puente también se está desplazando. Un puente mucho más robusto, una cimentación con mucho mayor capacidad,
pero se están presentando desplazamientos que eventualmente pueden llevar al colapso del puente de Cacao. Otro puente que falló en el mismo proyecto de vías sustitutivas del proyecto de Hidro Sogamoso fue el puente de la Molinilla, en la vía sustitutiva a San Vicente de Chucurí. El movimiento del coluvión desplazó el estribo y una pila de puente. Dos pilas se colapsaron. Se conocía que estaba el coluvión, están los planos hechos por los geólogos de la consultoría. No se tuvo en cuenta la presencia del coluvión, no tuvo en cuenta el riesgo para el diseño, y el estribo y una pila se desplazaron conjuntamente con el coluvión y falló el puente de la Molinilla. El puente tuvo que ser demolido a 3 años de su construcción. Un puente de un costo considerable que tuvo una vida útil, por no llamar útil, una vida con problemas de 3 años. Se pudo haber evitado, estaban los planos, pero se escogió el alineamiento inadecuado para la vía. El tercer puente en desplazarse es el puente sobre el coluvión de Caño Seco, el cual en este momento se encuentra fuera de servicio porque se ha desplazado más de 30 centímetros. En este periodo de lluvia reciente hubo desplazamientos importantes del coluvión y se tiene el temor de que este puente también va a colapsar. Actualmente está fuera de servicio y se está planteando la posibilidad de estabilizarlo. Yo veo muy difícil que se pueda estabilizar un puente cimentado sobre un coluvión de varios millones de metros cúbicos de material que se está desplazando. El alineamiento de la vía no era el correcto. Y eso hizo que los depósitos coluviales, una gran cantidad de depósitos coluviales, se desplazaran y se generaran fallas importantes de los puentes, fallas importantes de los taludes, desplazamientos de la banca de la vía, taponamiento de la banca y demás. El caso de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja nos deja muchas enseñanzas de errores que se cometen a sabiendas de que se estaban cometiendo. Existen otro tipo de errores en geotecnia. Hacer excavaciones sin soporte adecuado. Las excavaciones mal diseñadas, mal construidas, son elementos de riesgo. Una excavación profunda en un suelo blando o incluso en un suelo duro, sin el soporte adecuado de las pantallas, de los muros laterales, puede generar movimiento de las construcciones vecinas, del suelo, arriba de la excavación, y en algunos casos colapso total de edificaciones. Este caso en Shanghái, en China, en junio de 2009, se hizo una excavación inadecuada. Se suponía que no iba a haber problemas porque el edificio lateral tenía unos micropilotes. Los micropilotes no fueron suficientes y colapsó el edificio. Falla catastrófica de excavaciones. Es tal vez el caso más común de fallas en geotecnia. El tipo de obra con mayor cantidad de fallas de tipo geotécnico es el de las excavaciones, y especialmente excavaciones con pantallas tie-backs.
En este caso no había una pantalla, en este caso la excavación era una excavación libre y el edificio colapsó totalmente. Vemos que en ingeniería se cometen muchos errores. Vamos a tener una segunda parte, una otra presentación que complementa todo lo que se refiere a errores geotécnicos que pueden conducir a fallas catastróficas.